fue uno de los ataques más cruentos cometidos por las FARC. 17 años y 9 meses después, la nación colombiana fue condenada a pagar una millonaria indemnización a 28 de los militares que fueron secuestrados durante la toma terrorista a la base antinarcóticos de Miraflores y sometidos a torturas en campos de concentración. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. El acervo probatorio así constituido permite tener por demostrado que el ataque a la base militar antinarcóticos de Miraflores, ocurrido el 3 de agosto de 1998, estaba anunciado de acuerdo con los informes de inteligencia militar. Sin embargo, en una evidente falla del servicio, no se tomaron las acciones para evitarlo. En otro fallo, el Consejo de Estado responsabiliza a la nación por el desminado y la reparación a las víctimas de minas antipersonal sembradas por agrupaciones criminales. Es una injusticia. No sé por qué nosotros los colombianos de bien tenemos que pagar de nuestro bolsillo los errores o todos los delitos que están cometiendo los narcoterroristas de las FARC. El afectado tiene que tener a alguien que le supla los daños y ese daño lo tiene que suplir el Estado colombiano, no se puede evitar. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado de Colombia, explica los argumentos, los alcances y el impacto de las dos recientes sentencias del Alto Tribunal que descargan en la nación la responsabilidad de acciones que han sido ejecutadas por organizaciones terroristas. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la indemnización que por una cifra superior a los 8.600 millones de pesos, cerca de 3 millones de dólares, deberá pagar la nación colombiana a 28 soldados víctimas de secuestro y de tratos crueles a manos de las FARC. Los militares hicieron parte de los 129 uniformados que la agrupación criminal sometió a cautiverio por varios años tras la cruenta toma terrorista a la base militar de Miraflores en agosto de 1998. La noticia, la sentencia emitida por el Consejo de Estado de Colombia señaló que en una evidente falla de servicio no se tomaron las acciones para evitar el ataque, pese a que, según informes de inteligencia militar, estaba anunciado. Para el Alto Tribunal, las pruebas permitieron tener por demostrado que faltó personal, entrenamiento, armas y apoyo para repeler este despiadado asalto de las FARC. El punto clave de la noticia: mientras la nación deberá indemnizar a 28 soldados exsecuestrados y sus familias con recursos que en la práctica provienen de todos los colombianos, los autores intelectuales y materiales de la toma criminal a Miraflores, es decir, las FARC, deberán ser conminados por el gobierno a ofrecer disculpas públicas y a dar explicaciones. Esta organización ilegal, como lo aseguró el mismo fallo, empleó para el ataque armas no convencionales, como cilindros de gas rellenos de explosivos, y además sometió a tratos inhumanos a los uniformados secuestrados en la violenta toma. Era 3 de agosto del año 1998 y así, en fila india, estos guerrilleros pertenecientes al bloque oriental de las FARC preparaban lo que sería uno de sus más crueles ataques terroristas, precisamente 4 días antes de que Andrés Pastrana llegara a la presidencia. Al doctor Andrés Pastrana Arango, a partir de este momento, el nuevo presidente de Colombia. Con cilindros bomba en sus hombros, tatucos y armas de grueso calibre flanquearon la base militar de antinarcóticos de Miraflores en el departamento de Guaviare. Pasada las 8 de la mañana inició la arremetida, ordenada por alias El Mono Jojoy, y en la que participaron al menos 1000 guerrilleros. ¿De cuál mortero? Se disparaban morteros. ¿Quién tiene 4? Con picas se demolían paredes para ingresar a la base. Ya adentro, indiscriminadamente descargaban cientos de proyectiles contra los soldados y policías que trataban de defenderse de la emboscada. Fueron más de 24 horas de asedio y ante la falta de munición, los uniformados del ejército y de la policía no resistieron más.
El saldo, 16 muertos, entre ellos 3 civiles, 26 heridos y 129 secuestrados, en la que es considerada la operación criminal con el mayor número de uniformados que fueron llevados a cautiverio. 17 años y 9 meses pasaron de estos hechos y el Consejo de Estado emitió una condena contra el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares al ordenar la reparación de la familia de 28 policías que fueron víctimas de este ataque. Les echaban vidrios a las comidas de soldados, eran amarrados, encierro permanente en cambuches donde solo se permitía salir para hacer necesidades fisiológicas, sufrían castigos los cuales consistían, entre otros, en dejarlos sin la posibilidad de bañarse por varios días o no se les suministraba los elementos de aseo personal. Según la sentencia, hubo falta de previsión de las autoridades frente al ataque, ya que tras las pruebas recaudadas se evidenció que la mayoría de fusiles y granadas que estaban para su defensa no servían. La forma como eran tratados, amenazados permanentemente, es decir, se volvieron mercancía de guerra, eran amenazados de si que el gobierno no negociaba, ellos iban a ser fusilados, iban a ser, ¿no? Y de hecho los maltrataron psicológicamente, tan fueron maltratados psicológicamente que los reportes de medicina legal señalan la incapacidad de muchos de ellos de casi el 80%. Igualmente, le pidió al gobierno que solicite a las FARC ofrecer excusas públicas a las víctimas del secuestro que fueron sometidas a tratos crueles y torturas. Aquí estamos en conductas que eventualmente pueden rayar con delitos de guerra y delitos que se aproximan a la lesa humanidad. Invitamos a todos nuestros televidentes a que opinen sobre nuestro tema de análisis hoy en el programa La Noche. Respondan a la siguiente pregunta. ¿Qué opinan de las sentencias del Consejo de Estado de Colombia que obligan a la nación a indemnizar a víctimas de algunas acciones criminales de las FARC? Pueden respondernos a las cuentas de Twitter del programa La Noche, también las cuentas de nuestro equipo periodístico que van a estar apareciendo en sus pantallas. Y saludamos a esta hora a nuestros invitados. En Bogotá, Colombia, nos acompaña Danilo Rojas, magistrado, presidente del Consejo de Estado colombiano, lugar desde donde se ha emitido esta sentencia que condenó al Estado a pagar una millonaria indemnización a 28 soldados que fueron secuestrados tras la toma que las FARC hicieron en Miraflores, Guaviare. Bienvenido al programa La Noche. Gracias, Jason. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Y también nos acompaña en nuestros estudios de NTN 24 Álvaro Jiménez, es el coordinador nacional de la campaña colombiana contra las minas. Señor Jiménez, bienvenido. Gracias, Jason, y un saludo al doctor Rojas. Magistrado, quiero empezar preguntándole por las implicaciones, el impacto, los alcances que ha tenido este fallo del Consejo de Estado y que ha desatado también una polémica en Colombia sobre la indemnización millonaria que tendrá que hacer el Estado a estos 28 soldados por una acción criminal que cometieron las FARC. Bueno, en primer lugar, es bueno que la audiencia sepa o recordarle a todo el país y al mundo que esta no es la primera ni seguramente será la última decisión del Consejo de Estado en ese sentido. Nosotros hemos estado tomando decisiones en sentido semejante, esto es reparando integralmente a las víctimas de la guerra en Colombia, sea que estas víctimas sean soldados, sean militares, sean policías o sean sociedad civil. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, esta sentencia en términos dogmáticos recoge las providencias anteriores en un sentido semejante. Esto es que cuando hay en consideración del Consejo de Estado y conforme a las pruebas recaudadas una falla del servicio por omisión de la fuerza pública, eso en Colombia es una causal de declaratoria de responsabilidad. En general ese es el contexto que tiene este caso. Entonces el caso, digamos, no es novedoso en el sentido dogmático del término. El Consejo de Estado de hace un tiempo, acá, diría que hace unos 10 o 15 años, vienen tomando decisiones en ese mismo sentido. Seguramente la novedad del caso puede estar orientada en dos sentidos. Uno, el contexto de diálogos que se está haciendo en este momento en La Habana por parte del Gobierno Nacional, y entonces este tipo de decisiones adquiere seguramente una connotación diferente. Y en segundo lugar, el tipo de órdenes particulares que se dan en este caso. Pero
¿Sí fue el Estado el que puso en indefensión a estos soldados o cree usted que era un riesgo propio de la profesión que estaban cumpliendo? No, lo que pasa es que la responsabilidad del Estado en este tipo de acciones se puede dar por acción, pero también por omisión. Y no solamente por el riesgo, es que ahí hay un asunto técnico que seguramente sea el caso aclarar. La responsabilidad del Estado por extracontractor del Estado se puede dar por falla del servicio y esta se puede dar por acción o por omisión y también se puede dar por riesgo. En este caso concreto no se dio la condición de riesgo que bien podría haber sido el caso. Hay otras situaciones en donde se ha generado por el riesgo excepcional ocurrido. Pero en este caso concreto lo que halló la providencia es que hubo una serie de fallas en términos omisivos a cargo de la fuerza pública. Magistrado, el grupo terrorista de las FARC, cuando efectuó esta toma, sin ninguna contemplación, cometió crímenes de lesa humanidad, utilizó armas no convencionales. Posteriormente secuestró a estos soldados y los sometió a todo tipo de tratos inhumanos. ¿No deberían ser las FARC las que indemnicen a estos soldados, a las víctimas del secuestro? Lo que pasa es que el Consejo de Estado no es competente para conocer de las acciones de las organizaciones como las FARC, de las organizaciones al margen de la ley como las FARC. El Consejo de Estado y la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia es juez de la administración, de las autoridades públicas. En consecuencia, nosotros no podemos tomar decisiones en relación con particulares. Eso le corresponde a otras instancias nacionales. Lo que sí se puede hacer, que fue lo que ocurrió en este caso, es exhortar a las autoridades para que llamen la atención sobre las graves violaciones a derechos humanos y las graves violaciones al derecho internacional humanitario, al derecho de la guerra que ocurrieron en este caso. Esta base nunca debió ser atacada en todo caso, magistrado, ni tampoco estos soldados sometidos al cautiverio por años, al secuestro. ¿Serán suficientes unas disculpas? Bueno, nosotros no podemos hacer mucho más de lo que en general hacen los jueces, tomar decisiones de reparación integral. Yo estoy totalmente de acuerdo que en su premisa inicial, esto nunca ha debido ocurrir, como nunca ha debido ocurrir la guerra en Colombia. Pero ante el factum de la guerra que tenemos, este tipo de situaciones que ha afectado víctimas, en este caso víctimas de la fuerza pública, deben ser reparadas integralmente conforme a la normatividad nacional e internacional. ¿Cuáles son los crímenes de lesa humanidad que quedaron en evidencia aquí, magistrado? Las narraciones, los testimonios de estos soldados son muy crudos frente a lo que pasó, no solo durante la toma, sino también durante el tiempo que estuvieron secuestrados e incluso en campos de concentración en manos de las FARC. Efectivamente, el fallo hace notar que hay una grave violación a los convenios de Ginebra, que son los convenios que regulan las actividades de la guerra convencionales y no convencionales. Y aquí el fallo destaca que efectivamente una serie de violaciones, en primer lugar por las armas no convencionales que se utilizaron. Allí la guerrilla utilizó cilindros que no están permitidos en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho internacional humanitario. Pero también hay una serie de conductas de graves violaciones a derechos humanos que, como dijo el doctor Santofimio en su presentación, rayan en conductas, en crímenes de lesa humanidad. Esa es una calificación que en todo caso le corresponde a las autoridades penales, porque una de las medidas que se disponen en este fallo es ordenar que la Fiscalía, de un lado, y de otro lado la Procuraduría, vuelvan a revisar el caso, a ver si es el caso reabrir investigaciones, es el caso reordenar las investigaciones en relación con ese tipo de crímenes. ¿Por qué llega esta demanda de los soldados hasta el Consejo de Estado? ¿Hubo otras instancias que se negaron a fallar en favor de ellos? Efectivamente, no es que se hayan negado, sino que fallaron de manera diferente. Estos fueron distintos casos que se presentaron en la jurisdicción del Meta. Estos casos los conoció entonces en primera instancia el Tribunal Administrativo del Meta y allí se hizo una acumulación y aquí se hizo otra acumulación de procesos. El Tribunal Administrativo del Meta inicialmente negó
las pretensiones que se tenían en la demanda, y el Consejo de Estado, por las razones que ustedes han expuesto muy bien en el inicio del programa, consideró que había derecho a la indemnización porque había una responsabilidad del Estado. ¿Y saben ustedes cómo se haría esta indemnización? ¿A qué monto podría aspirar cada familia que demandó de los soldados? Allí hay una desagregación que no podría decirle los detalles, porque como vieron en el fallo son muchas las víctimas que allí reclaman. Tengo un monto global de aproximadamente 8.000, un poco más de 8.000 millones de pesos colombianos, por perjuicios materiales y por perjuicios morales. ¿Y cuándo sería efectivo? ¿Es de aplicación inmediata? Claro, lo que pasa es que, como le dije, este no es el único caso en donde el Consejo de Estado declara la responsabilidad de la administración y concretamente de la fuerza pública con ocasión de la guerra colombiana por graves violaciones a derechos humanos o por omisiones, sino que mensualmente estamos produciendo decisiones de esta o de parecida naturaleza. Entonces, la condena que se hace entra en un turno que tiene para el pago el Ministerio de Defensa, y esto ya es del resorte del Ministerio de Defensa. Ahora, ¿esto no va a generar, magistrado, que víctimas de otros ataques de las FARC empiecen a demandar al Estado también queriendo una reparación económica? ¿No se viene una oleada de demandas tras este fallo? Yo creo que esa oleada de demandas ya se produjo. En la época más dura del enfrentamiento, que fue en los años 90, en los años 2000, estamos fallando los casos que ocurrieron en esa oportunidad. Lo que pasa es que igualmente esta acción, que se llama la acción de reparación directa, tiene un término para ser presentada que son 2 años después de ocurrido el hecho. Y finalmente quiero preguntarle, la gente en redes sociales, nuestros televidentes, han terminado entendiendo que son los recursos de los colombianos los que van a terminar reparando a las víctimas. En este caso, cuando se firme la paz, ¿va a haber alguna posibilidad de que sea la misma organización terrorista de las FARC la que se encargue de estas reparaciones? Ojalá, eso hace parte de los acuerdos que se hagan en La Habana. Recuerde usted que cuando se expidió la Ley de Justicia y Paz, la Ley 975, que esencialmente se aplicó a un grupo de paramilitares, se hizo esa previsión en donde inicialmente la reparación, concretamente la indemnización económica, debía corresponderle y le corresponde a las organizaciones al margen de la ley. Y solo en caso de que ellos no lo cubran, dice esa ley, entonces entra el Estado a responder. Esperemos que deciden en La Habana si van a tomar este mismo modelo o tienen alguna propuesta diferente. Pues es la declaración a esta hora del magistrado Danilo Rojas, el presidente del Consejo de Estado de Colombia, quien nos ha acompañado después de este fallo en favor de 28 soldados que fueron secuestrados en el Guaviare y que hoy serán indemnizados por el Estado colombiano. Muchas gracias por habernos acompañado, magistrado Rojas, aquí en la noche de NTN 24. A usted, Jason, por la invitación. Muchas gracias.